no tiene clientes, no hay ninguna información puesto que estamos haciendo el ejemplo desde cero para ver cómo funciona el ejercicio. Vamos a iniciar nuestro ejercicio creando un vehículo. Supongamos que nos llegó un vehículo usado por algún negocio, entonces vamos a crearlo dentro del sistema. Entonces decimos vehículos, nos abre la pantalla inicial de creación de vehículos. Entonces ingresamos, si el vehículo es nuevo, no le ingresamos placa, sino el número de la factura, el número del plan mayor o la identificación, el VIN number, lo que queramos utilizar como identificación de vehículos nuevos. Si el vehículo es usado, le ingresamos la placa, por ejemplo, esta placa, al darle tap, convierte la placa a un sistema único. Escogemos la marca, la base de datos de SMD, CRM, ya tiene dentro de su información todas las marcas de vehículos existentes, todas las líneas y todos los modelos. La mayoría de estos tienen inclusive sus precios y características como potencia, velocidad, tiempo de 1 a 100 en segundos, el número de airbags que tiene el carro, si tiene aire acondicionado, si tiene dirección hidráulica, etc. Entonces escojamos la marca de este vehículo, vamos a suponer que es una Ford. Entonces nos vamos para Ford, aquí tenemos la lista ordenada alfabéticamente, podemos escribir F y nos mostraría los nombres. Entonces Ford, presionamos Tab, la línea de la Ford, vamos a crear una Ford 150, el modelo, entonces vamos a crear la cabina y un cuarto, le decimos si el vehículo es nuevo o usado, en este caso es un vehículo usado, le damos el año del modelo, 2007, el kilometraje que tiene el vehículo, entonces supongamos que tiene 6.000 kilómetros, el color, escogemos el color del vehículo, tipo de servicio particular, qué IVA maneja el vehículo. Entonces para todos los vehículos usados vamos a poner el impuesto en cero, sin IVA, para que él no liquide impuestos. Cuando sea vehículo nuevo, escogemos el impuesto correcto para que él nos haga los cálculos. Entonces en este caso no hacemos nada de esto. Vamos a suponer que el vehículo cueste 75 millones. Observen que como lo puse sin IVA, el valor sin IVA es exactamente el mismo. Si yo escogiera, por ejemplo, un IVA del 20%, pues el valor del vehículo sería 90 millones, que son 75 más el 20%. Sigamos sin IVA, y ahí tenemos los datos. A nuestros vendedores les vamos a permitir dar un descuento hasta de qué porcentaje sobre este valor. Entonces vamos a decir, supongamos que el valor del vehículo es 75 millones y este es el valor que vamos a ofertar a nivel nacional. Es decir, en la triangulación nacional de vehículos que tiene el sistema, todos verán esta camioneta Ford por 75 millones de pesos, pero nuestros vendedores podrán dar internamente un descuento hasta del 2%. Luego nos pregunta si queremos que el precio de 75 millones sea mostrado con el IVA incluido en las consultas. En este caso que no tiene IVA, pues es lo mismo, pero si estuviéramos hablando de un vehículo nuevo, pues le vamos a decir que incluya el IVA en las consultas del vehículo. Dado que este vehículo no lo estamos comprando o es una consignación, pues le vamos a escoger el propietario del vehículo. Si hemos comprado el vehículo, pues el propietario somos nosotros mismos, el concesionario, y en este caso, si es una consignación, entonces escogeremos el cliente. Este programa entonces nos permite escribir aquí el nombre de un cliente, por ejemplo Juan, y al hacer clic en buscar nos mostraría todos los Juanes que hay dentro de la base de datos. En este caso recuerden que no hemos creado absolutamente nada, entonces el ejercicio consiste en crear todos los datos. Entonces vamos a hacer clic en nuevo cliente y vamos a ver una nueva pantalla. Entonces los clientes dentro del SMD, dentro del CRM, se clasifican como contactos de las empresas. Es decir, yo puedo crear el contacto y asignarlo a una empresa, simplemente para tener un mayor nivel de clasificación. En este caso vamos a suponer que el nombre del propietario del vehículo es José García y el sistema me va a preguntar pues una serie de datos. Aquí estoy hablando de razón social, pero no es una empresa sino un usuario, una persona natural. Su dirección, su teléfono, dos teléfonos, la cédula, el número de identificación, su página de internet si tiene, la zona a la que pertenece, entonces yo escojo aquí una zona, por ejemplo Colombia, a Cali, la actividad económica, entonces todo esto son tablas que el usuario puede ir creando. Ejemplo, zonas, entonces si hacemos clic en zonas, pues tenemos la zona de Colombia con sus respectivas subzonas, Ecuador con algunas subzonas y así sucesivamente puedo crear toda la información relacionada con este tema. Igual en actividades, escogí que el señor es un confeccionista o es un farmacéutico, igual puedo entonces crear mis propias
actividades, y el sistema arrancó. Lo que ustedes están viendo, esta información arranca siempre de manera inicial con la creación de la empresa. Entonces simplemente podemos complementarla. El origen, de dónde viene este cliente de nosotros, llegó por páginas amarillas, por prensa, por revista. Igualmente puedo complementar la tabla de orígenes ingresando otros orígenes que me interese después en un estudio de mercado, analizar de dónde viene mi clientela. Tenemos entonces unas notas, información que puede ser cualquier texto que nosotros ingresemos sin límite. El estado es un cliente, está descartado, es un prospecto, entonces nosotros lo vamos clasificando. El vendedor que lo atiende, solamente nos aparecen los dos vendedores que tenemos en este momento en el sistema. El tipo de cliente, no tenemos ningún tipo de cliente, pero podríamos entrar a la tabla a crear tipos de cliente para niveles de clasificación. El tipo de perfil, igualmente podemos crear tipos de perfil, son otros niveles de clasificación. Podemos calificar el prospecto diciendo, por ejemplo, cuánto fueron las ventas, si fuera una empresa, del último año, cuánto fueron las ventas del año anterior, cuál fue la utilidad del último año y la utilidad del año anterior, simplemente como para calificar. Igualmente datos de la calificación del prospecto los podríamos ingresar en esta parte donde están las notas. Con esto ya es suficiente de información para crear un cliente. Entonces en este momento podríamos agregarle contactos o simplemente dejarlo así y automáticamente el mismo cliente que pusimos en razón social se va a convertir en el contacto. Para grabar la información en la base de datos hacemos clic en archivo y clic en actualizar o simplemente presionamos la tecla F5 como lo muestra aquí la pantalla y ya él nos advierte que no le hemos ingresado el número de identificación. Esto es posible hacerlo dado que no siempre tenemos acceso a estos números y el sistema automáticamente va a generar un número. Pero me advierte que falta la zona y la subzona, no le escogí subzona, entonces tenemos validación completa de toda la información. Volvemos a intentar la actualización, en este caso ya actualizó los datos de nuestro cliente. Vamos entonces a buscarlo dentro de esta pantalla. Escribimos parte de su información y aparece José García y le damos regresar y seguimos en lo que estábamos antes, creando un vehículo Ford 150 cuyo propietario es José García, el vendedor que lo atiende, Javier Pérez, en este caso para este vehículo. Entonces podemos darle especificaciones opcionales a este vehículo. En la información que tenemos aquí, Ford 150, cabina 1/4, ya está todos los datos de fábrica de dicho vehículo. Pero puedo complementarlo con características específicas del que estoy creando, como por ejemplo decir suspensión especial, radio con TV, cosas que solamente pertenecen a este vehículo. Si hacemos clic en modelo, vamos a ver entonces la tabla de modelos que viene incluida en la base de datos de DMS, de SMD y de CRM. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la Ford 150 y observen que él nos trae datos de este vehículo. Pero aquí entonces tenemos todas las marcas, como lo habíamos mencionado. Por ejemplo, escogemos Toyota. Vemos aquí entonces todas las líneas de Toyota. Escogemos por ejemplo una Toyota Tundra. Y aquí veremos, después de seleccionar la línea Tundra, veremos todas las Tundras que existen en el mercado. De tal manera que cuando vamos a utilizar una de estas, pues ya existe en la base de datos y tiene toda la información de sus características internas. Entonces aquí seguimos con nuestra Ford 150 y le vamos a dar un grupo. Entonces podemos agrupar nuestros productos, nuestros vehículos. El sistema arranca con productos en general y un subgrupo que es vehículos. Pero igualmente haciendo clic aquí podemos entrar al sistema de crear más grupos y más subgrupos con esta pantalla de manera muy sencilla. Podemos hacer aclaraciones específicas del vehículo, como por ejemplo cosas que nos interesa únicamente ver a nosotros, que son confidenciales y que no las vamos a exponer en los contratos o en otro tipo de consultas que se pueden hacer sobre este vehículo. Si tenemos número de motor e información de esta, todo esto es opcional. Realmente para crear un vehículo se necesitan muy pocos datos: el número de licencia de tránsito, si manejan seguro obligatorio, el número del seguro obligatorio y cuándo vence el seguro obligatorio, poder tener esta información de vencimientos y cosas que nos puede servir para otro tipo de controles. ¿Cuál es la fecha de consignación? Si este vehículo lo están consignando, ¿cuándo no lo están consignando? Esta fecha pues puede cambiar porque vuelve a ingresar el vehículo a la compañía, entonces una nueva fecha de consignación. Una vez hemos terminado de ingresar los datos, actualizamos, pero podemos también adicionarle una imagen
una fotografía o varias fotografías al vehículo.